Muy buenas. Como no tengo entendido a qué hora será la presentación de este video, les voy a desear que tengan un bonito día o una bonita noche. Me han pedido mi hija, Yana Angelique, que les hable acerca de la definición y la estructura de la norma jurídica. Como quiera que este es un tema 100% teórico, algunas veces pues nos resulta algo tedioso y, por qué no decirlo, hasta aburrido. Creo que a todos los que estudiamos Derecho y que pasamos por esta escuela, pues nos llama la atención siempre que el derecho es pesado, el derecho es una disciplina bastante rigurosa, que quienes pues llegamos a comprenderla y a estudiarla, llegamos a quererla. Y llegamos a quererla con mucho corazón y mucha razón, porque a través de ella hacemos la justicia, ayudamos a hacer la justicia, porque somos elementos coadyuvantes del aparato del Estado para hacer la justicia, sobre todo de los tribunales. Entonces me han pedido, como dije, mi hija me ha pedido que hable sobre la definición y la estructura de la norma jurídica. Y para hacer una definición rápida y para que tengamos claro qué entendemos por norma jurídica, es necesario estar consciente de que la sociedad, la familia, la propiedad y el Estado se guían a través de reglas. Estas reglas son las normas jurídicas. No puede existir una sociedad sin normas, sin reglas, sin formas de control, sin parámetros de conductas. De allí que este tipo de reglas, que vamos a llamar de este momento en adelante normas, surgen en tres diferentes niveles. Todos hemos oído hablar de la teoría de Montesquieu sobre la división de los poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Las normas surgen en el marco de unas disposiciones de estos poderes para normar, para regular la conducta de las personas, así como, en el evento de que no se cumplan, aplicarles sanciones. Los poderes ejecutivos pues crean normas de tipo decretos, decreto ejecutivo, disposiciones y demás actos que conforman la aplicación de X o Y situación que consideran ellos debe ser aplicada a los terceros. En este caso, tanto a las personas jurídicas como a las personas físicas. De igual forma, las normas se crean en el marco del poder legislativo, que es la cuna. Es donde nacen las normas legislativas y es donde se discuten sus contenidos, sus modificaciones, sus enmiendas y hasta su derogación. Igual forma, esto lo hacen a través de iniciativas legislativas, de anteproyectos de ley que luego suben
al Parlamento y que se discuten en nuestra legislación, en nuestra Asamblea de Diputados, en 3 sesiones. En la primera sesión se presentan los anteproyectos, en la segunda se discuten y en la tercera es cuando en sustancia en el pleno de la Asamblea se discute su aprobación o rechazo. El Poder Judicial igualmente crea normas. Estas normas vienen a ser ya de tipo sancionativas o coercitivas, de aplicación de la misma por efecto de la violación de alguna norma jurídica. Por ejemplo, si una persona robó o cometió un delito contra la propiedad, una vez se ventila en proceso judicial su caso, el juez determinará en justa lid jurídica si le compete a él aplicarle al infractor una norma jurídica de sanción. Es necesario tengamos claro que todas las normas jurídicas confieren derechos e imponen deberes a los individuos en la sociedad o en el medio en que éste se desenvuelva. No puede existir un medio en donde no existan normas, reglas. Si esto ocurre, entonces caemos en la anarquía. Las normas están para controlar, para vigilar la aplicación y la buena conducta de las personas. Es de allí que todos debemos respetar la norma jurídica, ya sean personas naturales o jurídicas. Nadie está por encima de la ley. Es la máxima jurídica que todos conocemos. Es un hecho interesante que el surgimiento de las normas jurídicas y su cumplimiento por las personas físicas y las personas jurídicas en la sociedad nos identifican un campo de acción regulatorio y los fines para los que ésta fue creada. En este sentido, tenemos que cuando se crea una ley, cuando se crea un código, se crea una norma, cualquiera que sea esta, ella tiene que tener un objetivo, tiene que tener un fin. El fin es o regular los asuntos de familia o sancionar las violaciones en los que incurran las personas respecto a los asuntos de familia. Igual, cuando la norma se crea dentro del ámbito penal, está tendiente a regular la conducta de las personas hacia el cumplimiento de la norma penal. De allí que si comete un delito, hurto o robo, la norma penal está orientada, capacitada para aplicar sanciones. Las normas jurídicas son de 2 tipos. Dentro del derecho, dentro de la estructura del sistema jurídico, la norma jurídica nace dentro del marco del derecho nacional o dentro del marco del derecho internacional. Si nace dentro del derecho nacional, son llamadas normas internas. Son aquellas que nacen dentro de la jurisdicción del Estado. Hay otras normas que nacen dentro del marco de la comunidad internacional. Estos son los acuerdos, los tratados, los convenios, los protocolos, los actos, las disposiciones que de organismos internacionales surjan y que muchas veces tienen igual carácter coercitivo o de carácter imperativo, como las normas jurídicas de derecho nacional o derecho interno. En el derecho internacional existen también normas de carácter recomendativas. Estas normas generalmente no llevan consigo sanciones, sino que sobre ellas o ellas delegan un aspecto moral de incumplimiento de la norma internacional.
Por ejemplo, bueno, hoy día muchas de esas normas recomendativas han pasado a ser normas de carácter imperativo. Por ejemplo, el ensuciar los mares o normas como a nivel internacional como el no cumplimiento de los derechos humanos. Son normas que han ido por su aspecto de aplicación universal constituyéndose en normas de carácter imperativo. Pero para dar una definición más sencilla de lo que es la norma jurídica, debemos tener claro que esta es una regla que regula el comportamiento de los individuos en la sociedad y cuyo incumplimiento se encuentra sancionado por el propio ordenamiento jurídico. Es lo que antes decíamos. Se aprueba una norma con el objetivo de que ésta se cumpla. Si no se cumple, la propia norma, la propia normativa, el propio sistema jurídico está llamado a aplicar sanciones por su violación. Vamos, porque creo que está bastante claro, a hablarles sobre la estructura de la norma jurídica, que es lo que también mi hija me ha pedido que profundice en este tema, aunque creo que el profesor o la profesora debe posteriormente profundizar en el tema sobre estos asuntos, porque en 30 minutos es mentira que se ven estas cuestiones. La norma jurídica en su estructura es bastante compleja y es tan compleja que ha emanado en debates de teóricos del derecho, y entre estos tenemos a tres grandes juristas: John Austin, en 1790 a 1859, que vivió este jurista. El otro de los grandes pensadores de las normas jurídicas ha sido Kelsen. Kelsen es un austriaco que desarrolló toda una teoría sobre las normas jurídicas y que podría decirse contribuyó enormemente a el estudio de la estructura, a la definición de la norma jurídica y su caracterización. Kelsen, y creo que todos quizás hemos oído hablar sobre la pirámide de Kelsen, quien definió que existe una primacía entre las normas jurídicas. Esta primacía va en un nivel de triángulo en el que en la parte superior se encuentra la Constitución. Luego, en nuestro ordenamiento jurídico en Panamá, están las leyes orgánicas, que son leyes de un rango casi constitucional. Luego vienen los códigos y sucesivamente las leyes, luego los decretos leyes, luego los decretos y sucesivamente hasta llegar hasta las disposiciones y actos normativos. No vamos a referirnos al señor Austin porque sus teorías, fueron superadas por Kelsen y por el argentino Carlos Cosio, quienes desarrollaron toda una filosofía del derecho, y no solamente una filosofía del derecho, sino que expusieron de manera bastante clara lo que es en sí la estructura de la norma. Kelsen, en relación a Austin, por ejemplo,
pasa por advertir que la norma no se agota en el acto de voluntad del soberano. Para Kelsen existe una pluralidad de normas que constituyen un sistema jurídico. Sin la validez de las mismas, reposa en una última instancia en una norma única, entendiendo que una norma es válida y en consecuencia existe e integra el sistema jurídico si ha sido creada conforme estaba previsto en una norma superior. Esto quiere decir, según Kelsen, que toda norma tiene en sí regulaciones que van a ser aplicadas en virtud de la norma superior. Vamos a poner un ejemplo. Las normas constitucionales. La Constitución en sí ya es una norma, pero sus artículos son normas específicas que van dirigidas a la aplicación de determinados actos. La estructura de la norma se entiende que puede ser de los siguientes tipos. Esta tiene consigo una estructura que se denomina hipótesis, o lo que en derecho llamamos un supuesto jurídico. Y este supuesto jurídico o esta hipótesis da como resultado una consecuencia jurídica, de manera que la concurrencia de ciertas circunstancias determina la aplicación del mandato establecido por la ley. Cuando nosotros en derecho somos abogados o llevamos un caso X, primeramente nosotros intentamos saber a través de una hipótesis, de una presunción de un hecho, si el hecho que se produjo es antijurídico o no es antijurídico. Y luego determinamos a través de esta hipótesis qué ocurrió, qué pasó, de qué manera se produjo el hecho. Y esta hipótesis nos va a nosotros a conducir o a determinar si realmente se produjo una consecuencia que originó una acción antijurídica, antiley, para hacer más sencilla la explicación. En sí es la unidad mínima que integra el ordenamiento jurídico. Es decir, que la norma es una regla o precepto que forma parte del derecho objetivo. La norma ordena las conductas humanas, prescindiendo determinados comportamientos o señalando determinados efectos o actos humanos. Las normas jurídicas, en cuanto son impuestas desde fuera del individuo, o sea, cuando el legislador aprueba una norma jurídica, estas, lógicamente, que no están inmediatamente dirigidas a él, sino a los usuarios de la ley, a quienes de alguna manera debe ordenar la conducta de estos individuos. En estos casos, las normas jurídicas fuera de el individuo que las aprueba para la aplicación son heterónomas. Y este concepto nos va a nosotros a decir pues que existe quién o quienes crean las normas. Ellas no surgen solas. Lo cierto es que desde un punto de vista
lógico, de la lógica formal, la norma jurídica es un juicio que se hace sobre determinados hechos. Y la estructura lógica de la norma jurídica corresponde a la de los juicios dado el supuesto jurídico. Es decir, un hecho antecedente señala otro hecho, no como algo que ocurrirá necesariamente, sino como algo que debe ser. Es lo que anteriormente decíamos. Cuando llevamos un caso, nosotros escuchamos a la persona, en el caso de ser abogados, de X o Y, presunto infractor, y por eso le llamamos presunto. El término presunto no surge porque el abogado así lo cree o porque el abogado así lo quiere, sino porque hay una presunción de una inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Y esta demostración de lo contrario debe ser en un juicio firme y mediante sentencia dictada por tribunal competente y cuya sentencia se encuentre debidamente ejecutoriada. Por eso se dice que toda norma jurídica expresa un deber ser que, sintetizado en una fórmula mínima, se suele enunciar así: si es A, debe ser B, o bien, dado A, debe ser B. Quedamos pues en que las normas jurídicas encaran la conducta humana como un deber ser, o si se quiere, en tanto que es libertad. Decimos esto último porque, como es sabido, el hombre, único ser racional y libre, tiene facultad de autodeterminarse en su conducta, y las normas encaran la conducta en esa dimensión ontológica de libertad, presuponiendo al indicar un deber ser que esas conductas normadas pueden ser en la realidad de una u otra manera. O sea, dicho en cristiano, el hecho de que nosotros tengamos el libre albedrío y que tengamos autodeterminación de nuestras conductas, hagamos lo que queramos, eso de ninguna manera debe trascenderse en hacer lo que se da la gana. En la sociedad, de ocurrir esta situación, entonces existiría la anarquía o se perdería lo que muchas veces en Panamá nosotros llamamos inseguridad jurídica, que es cuando todos hacen lo que les da la gana, y eso no es admisible. Todo debe estar normado de acuerdo a la ley. A los juicios del deber ser también se les llama imputativos o atributivos, porque en ellos se atribuye o imputa una consecuencia a una condición, y normativos, porque la función de las normas es explicar ciertos hechos como sucesos, por ejemplo, con las leyes naturales, sino dirigir o encauzar el obrar humano. Es lo que decíamos anteriormente. Nosotros nacemos como seres humanos libres. No vivimos en el mundo de la selva. Vivimos en civilizaciones. Y para lo cual necesitamos tener la mejor conducta, guiarnos de la mejor forma en base a normativas. Algunas son de costumbre o normas consuetudinarias que luego y muchas veces por el uso universal o constante pasan a ser normas de derecho. Y por ello es que se dice que las fuentes del derecho también son normas, las normas consuetudinarias, y la fuente del derecho son las leyes y algunas veces las doctrinas, las resoluciones judiciales
o los precedentes, como en el caso del derecho inglés, que el derecho inglés usa las costumbres como una forma regulativa de aplicar sanciones o soluciones a problemas jurídicos que se ventilan. La norma jurídica tiene una estructura disyuntiva, decía Cosio. Este autor critica a Kelsen porque al desconocer el valor ontológico o la norma secundaria, resulta que el deber jurídico o la facultad correlativa no tiene un lugar intrasistemático de la norma jurídica, como lo que se demuestra en el esquema kelseniano, que según Cosio es incompleto. Ejemplo de lo que dice Cosio. Si yo tengo un deber jurídico determinado, verbigracia, o sea, ejemplo, el de cumplir el servicio militar, es porque una norma lo establece. De igual forma, si yo tengo el deber de pagar impuestos, es porque existen normas impositivas que nos obligan. El sistema, en síntesis, el esquema lógico de la norma jurídica debe contener todos los elementos que encontramos en la experiencia jurídica. Es interesante porque Cosio decía que no solamente la norma jurídica debe quedarse inmutable. No, él decía que existe el deber del funcionario de aplicar la norma jurídica porque existen quienes le obligan a hacerlo, en este caso la sociedad. Cuando hay una violación de esa norma. Cosio sostiene que la estructura lógica de la norma jurídica es un juicio disyuntivo que pueden esquematizarse así. Dado A debe ser P o dado P debe ser S. Esto significa lo siguiente: dado un hecho con su determinación temporal, debe ser la prestación o un sujeto obligado frente a un sujeto pretensor, lo que decíamos anteriormente. El funcionario está obligado, el juez está obligado a sancionar a la persona infractora porque existe un sujeto pretensor, que es la sociedad, la que lo lleva y lo obliga a aplicar la norma jurídica. De lo contrario, viviríamos en una situación de anarquía, y a eso no aspira la sociedad. Como sé que este es un tema bastante teórico y profundo, vamos a dejarlo allí porque los minutos se me están acabando y me advirtieron que solamente eran 30 minutos. Espero le haya sido interesante y bastante claro, aunque repito, hay cuestiones que no se pueden explicar en 30 minutos y yo estoy completamente consciente que en el aula de clases pues se lo van a ampliar. El derecho es muy lindo y exhorto a todos los estudiantes y en especial a mi hija a meterle amor, a meterle cariño y que hagamos de alguna manera, indistintamente donde estemos, respetar el derecho para que todos vivamos en una sociedad regulada y fielmente normada bajo los parámetros de la justicia y en paz en la sociedad. Muchas gracias.